La mayoría de las personas no se rinden porque el problema sea grande, sino porque su base es demasiado frágil. ¿Alguna vez has sentido que, por más que te esfuerzas, cualquier viento fuerte te desmorona? Muchos buscan la fuerza en libros de autoayuda, pero hoy te voy a mostrar el secreto de quienes tienen una mente verdaderamente inquebrantable. Quédate, porque lo que estás a punto de escuchar no solo va a cambiar tu mentalidad, va a cambiar tu forma de enfrentar la vida para siempre. Si hay algo que todos compartimos, sin importar de dónde vengamos o que hayamos logrado, es que la vida, tarde o temprano, nos pone a prueba. La adversidad no pide permiso, llega en forma de una pérdida que no esperábamos, una traición que nos rompe el corazón o esa incertidumbre asfixiante sobre qué pasará mañana. En esos momentos de oscuridad, cuando el suelo parece desaparecer bajo nuestros pies, siempre surge la misma pregunta, casi como un grito silencioso: ¿cómo sigo adelante? Muchos intentamos encontrar la respuesta en la superficie. Buscamos esa frase motivacional que nos levante el ánimo por un momento, o nos refugiamos en consejos lógicos y psicológicos que, aunque son valiosos y necesarios, a veces no logran tocar el fondo de nuestra angustia. Es ahí, en el punto más profundo de nuestra vulnerabilidad, donde descubrimos que existe algo más. Algo que no depende de las circunstancias externas, sino que nos transforma desde adentro: la fe en Dios. Pero no te confundas, tener fe no es simplemente aceptar de forma intelectual la existencia de un ser supremo. No es un concepto abstracto ni un refugio para los que no quieren luchar. Al contrario, la fe es una convicción tan viva y tan fuerte que empieza a moldear cada uno de tus pensamientos y cada una de tus acciones. Se convierte en la lente a través de la cual miras el mundo. Es lo que te permite caminar en medio de la tormenta, con el viento golpeándote el rostro, sin permitir que el caos te robe la paz. Seamos realistas, la vida no es un camino de rosas y nadie nos prometió que lo sería. El mismo Jesús fue el primero en advertirnos con total honestidad: en el mundo tendréis aflicción. No dijo tal vez, dijo que la tendríamos. Pero no nos dejó ahí, nos dio la llave de la victoria al decirnos: confiad, yo he vencido al mundo. Por eso, debemos entender que la fe, aunque nace en el espíritu, se manifiesta como la fortaleza mental más poderosa que un ser humano puede poseer. Es lo que te hace invencible, no porque no sientas dolor o cansancio, sino porque te da un fundamento que nada en este mundo puede destruir. Y es precisamente este fundamento el que determina si nos mantendremos en pie o si nos derrumbaremos cuando la presión sea insoportable. Para entender cómo se construye esa mente invencible de la que hablamos, tenemos que observar dónde estamos parados. Jesús utilizó una imagen que todos podemos entender, la de dos hombres construyendo sus hogares. Uno eligió la solidez de la roca, el otro, la comodidad de la arena. A simple vista, ambas casas podían parecer iguales. Quizás incluso la que estaba sobre la arena se terminó de construir más rápido. Pero el valor de una construcción no se demuestra bajo el sol, sino cuando el cielo se oscurece. Lo más revelador de esta historia es que la lluvia cayó sobre ambos. El viento sopló con la misma furia contra las dos estructuras. Esto nos enseña una verdad que a veces intentamos ignorar: la fe no es un amuleto que desvía las tormentas de nuestra dirección. Tener a Dios en tu vida no significa que los problemas dejarán de tocar a tu puerta. La diferencia radical no está en lo que sucede afuera, sino en lo que sostiene todo desde abajo. Mientras la casa sobre la arena se desmoronaba ante el primer impacto, la que estaba sobre la roca permaneció firme, no porque el viento fuera más débil, sino porque su base era más fuerte. Hoy en día, muchos de nosotros construimos nuestra paz sobre terrenos muy inestables. Ponemos nuestra seguridad en el saldo de una cuenta bancaria, en el éxito de un proyecto o en la frágil aprobación de las personas que nos rodean. Pero, ¿qué pasa cuando el dinero se acaba? ¿Qué sucede cuando el aplauso de los demás se convierte en silencio o en crítica? Si tu estabilidad depende de cosas que pueden cambiar de la noche a la mañana, tu mente vivirá en un estado constante de ansiedad, esperando siempre el próximo golpe. Cimentar tu mente en Dios significa elegir un fundamento que no cambia con las estaciones ni con la economía. Es pasar de una mentalidad que depende de las circunstancias a una que depende de una promesa eterna. Cuando tu fortaleza viene de saber, con total certeza, que el Creador del universo camina a tu lado, tu reacción ante las malas noticias se transforma. No es que dejes de sentir, es que dejas de desmoronarte. Esta es la primera gran clave para una mente inquebrantable: aprender a separar tu identidad de tus emociones pasajeras y de las situaciones externas. Si permites que tus circunstancias dicten quién eres, serás como esa casa sobre la arena, a merced de cualquier ráfaga de viento. Pero si decides que tu cimiento es Dios,
habrás dado el primer paso para desarrollar una mentalidad de victoria que no conoce la derrota, algo que exploraremos a continuación. Ahora que entendemos la importancia de un cimiento sólido, debemos mirar hacia adentro, hacia el motor que impulsa nuestras acciones, nuestra mentalidad. Es curioso, pero muchas personas fallan no por falta de fe en la existencia de Dios, sino porque, a pesar de creer en Él, siguen cargando con la mentalidad de alguien que ya ha sido derrotado. Caminan por la vida con un quizás en los labios y una sombra de duda en el corazón, preguntándose con temor si Dios realmente querrá ayudarlos esta vez, como si su bondad fuera una moneda al aire. Sin embargo, la verdadera transformación no ocurre por un golpe de suerte, sino, como nos enseña la sabiduría de Romanos 12, a través de la renovación de nuestro entendimiento. Todo empieza en la mente. No puedes pretender vivir una vida de plenitud y propósito si tus pensamientos siguen atrapados en una celda de escasez y miedo. Es imposible caminar como un conquistador si todavía piensas, sientes y reaccionas como un esclavo de tus propias inseguridades. Piensa por un momento en el joven David frente al gigante Goliat. Si analizamos la escena, David no estaba allí parado suplicando al cielo, esperando con angustia a ver si Dios decidía respaldarlo en el último segundo. Su fuerza no venía de su puntería con la honda, sino de una certeza absoluta. Él sabía que Dios ya lo había respaldado. No fue a ver si podía, fue porque sabía que, con Dios de su lado, el gigante ya era parte del pasado. Esa es la esencia de una mente fuerte. La fe auténtica no consiste únicamente en pedirle cosas a Dios como quien hace una lista de deseos, es aprender a vivir con la seguridad inamovible de que Él ya está obrando, incluso cuando tus ojos todavía no ven el resultado. Es dejar de buscar señales externas para empezar a confiar en una verdad interna. Si de verdad anhelas fortalecer tu mente, el primer gran cambio debe ser este: deja de verte a través de la lente de tus fracasos o como una víctima de las circunstancias. Necesitas empezar a verte como Dios te ve. Cuando cambias esa percepción, el miedo deja de ser tu guía y la victoria deja de ser una meta lejana para convertirse en tu estado presente. Porque una vez que tu mente se alinea con esa seguridad, el siguiente paso es aprender a enfrentar los gigantes que intentan detenernos, como el miedo y la ansiedad, que son los obstáculos que suelen aparecer justo cuando decidimos avanzar. Cuando decidimos cambiar nuestra mentalidad y caminar hacia adelante, aparece inevitablemente un viejo conocido, el miedo. Tenemos que entender que el miedo no es solo una emoción incómoda, es el enemigo más astuto de nuestra fortaleza mental. Su único objetivo es paralizarnos, hacernos creer que no somos capaces y, finalmente, alejarnos de ese propósito tan grande que Dios ha trazado para nuestras vidas. El miedo es una voz que te susurra que te detengas, justo cuando estás a punto de despegar. Pero aquí hay una verdad liberadora: el problema nunca ha sido sentir miedo. Sentirlo es parte de nuestra naturaleza humana. El verdadero peligro surge cuando permitimos que ese miedo tome el control, cuando le entregamos las llaves de nuestras decisiones y dejamos que sea él quien conduzca nuestro destino. Es en ese momento cuando debemos recordar que el diseño original para tu mente no incluye la cobardía. Se nos ha entregado algo mucho más grande, un espíritu de poder, de amor y, sobre todo, de dominio propio para gobernar nuestros pensamientos. Tener fe no es vivir en un estado de magia donde el miedo se desvanece por completo. La fe es, en realidad, hacer que el miedo pierda su autoridad sobre ti. Es sentir el temblor en las manos, pero seguir caminando porque confías en quien te llamó. Es entender que el miedo puede estar presente en la habitación, pero ya no tiene voz ni voto en lo que vas a hacer a continuación. Para ilustrar esto, imagina por un segundo a Pedro bajando de la barca en medio de una tormenta. Mientras sus ojos estaban fijos en Jesús, lo imposible se volvió su realidad. Estaba caminando sobre el agua, desafiando toda lógica humana. Sin embargo, en el instante en que desvió su atención hacia la fuerza del viento y el tamaño de las olas, el miedo recuperó su poder y Pedro empezó a hundirse. No fueron las olas las que lo hundieron, fue el cambio de enfoque. Esa es la clave que diferencia a una mente común de una mente inquebrantable. Una mente fuerte no es la que ignora las tormentas, sino la que sabe exactamente hacia dónde mirar cuando el viento arrecia. El secreto no está en ignorar el problema, sino en decidir, de manera consciente, dejar de mirar la magnitud de la dificultad para empezar a mirar la magnitud de Dios. Porque cuando aprendes a gestionar ese enfoque, ocurre algo sobrenatural. Esa ansiedad que antes te robaba el sueño empieza a transformarse en una paz que no puedes explicar. Y es precisamente esa transición, de la angustia a la calma absoluta, lo que nos permite navegar por las aguas más profundas sin temor a naufragar. Cuando logramos quitarle el poder al miedo, nos encontramos frente a frente con la ansiedad,
ese ruido constante que intenta convencernos de que todo está por salir mal. Debemos entender que la ansiedad no es más que el resultado de una mente que se ha quedado atrapada mirando fijamente el tamaño de los problemas, olvidando por completo la magnitud de la presencia de Dios. Es el agotador esfuerzo de intentar controlar un futuro que no nos pertenece, usando el miedo como motor en lugar de la confianza. Vivir con ansiedad es como tratar de sostener el peso del mundo sobre nuestros propios hombros, una carga para la cual nunca fuimos diseñados. Por eso, el consejo que encontramos en Filipenses es tan transformador. Nos invita a soltar. Nos enseña que el antídoto no es ignorar nuestras preocupaciones, sino presentarlas todas ante Dios con un corazón agradecido. Al hacer esto, ocurre un intercambio asombroso. Entregamos nuestras cargas y recibimos a cambio una paz que guarda, como un escudo, nuestro corazón y nuestros pensamientos. Lo más hermoso de esta promesa es que esa paz no llega porque tus problemas hayan desaparecido mágicamente, ni porque todo en tu vida sea perfecto de la noche a la mañana. Esa paz absoluta aparece porque has decidido depositar tu confianza en aquel que tiene el control total de la situación. Es una calma que no nace de la ausencia de conflictos, sino de la certeza de una compañía divina. Recordemos aquel momento en que los discípulos se encontraban en medio de una tormenta feroz. Ellos estaban en pánico, gritando, viendo solo naufragio y destrucción a su alrededor. Mientras tanto, en la misma barca, Jesús dormía profundamente. ¿Cómo era posible? Los discípulos veían las olas, pero Jesús veía el cuidado infinito del Padre. Mientras ellos luchaban contra el viento, Él descansaba en la soberanía de Dios. Una mente fortalecida por la fe aprende a hacer lo mismo, aprende a descansar en medio de la barca. No es indiferencia, es seguridad. Es saber que, aunque las olas golpeen con fuerza y el cielo se oscurezca, no estás navegando a la deriva. Tienes un capitán que conoce el camino y que nunca ha perdido el control de la nave. Esta capacidad de mantener la calma en el caos no solo nos da tranquilidad, sino que nos prepara para algo más profundo. Porque la fe no solo nos da paz para dormir en la tormenta, sino que nos otorga una resistencia inquebrantable para levantarnos y seguir adelante, incluso cuando el fuego de las pruebas intenta detenernos. Esta paz de la que hablamos no es una meta pasiva, es, en realidad, la preparación para el fuego. Porque seamos honestos, es muy sencillo tener fe cuando el viento sopla a nuestro favor, cuando las cuentas están pagas y la familia está sana. Pero la verdadera fe, la que forja una mente inquebrantable, es aquella que se pone a prueba cuando la vida golpea con fuerza, cuando los planes se desmoronan y parece que ya no queda nada a que aferrarse. Ahí es donde nace la resiliencia, esa capacidad de no solo resistir el golpe, sino de levantarse con más fuerza. Pensemos por un momento en la historia de José. Su vida fue una sucesión de incendios emocionales. Fue traicionado y vendido por sus propios hermanos, fue acusado de algo que no hizo y terminó olvidado en lo profundo de una cárcel. Cualquiera en su lugar se habría rendido o se habría dejado consumir por el veneno de la amargura. Pero José no lo hizo. Su fe no dependía de su comodidad, sino de su propósito, y eso lo mantuvo íntegro en medio del caos. A veces nos cuesta entenderlo, pero las dificultades no llegan a nuestra vida con el permiso de destruirnos. En realidad, son el gimnasio de nuestra fe. Piénsalo así, un músculo solo crece cuando se enfrenta a una resistencia, cuando se estira y se pone bajo presión. De la misma manera, una fe que nunca ha sido probada es una fe que no tiene raíces. Sin esa resistencia que hoy sientes, no habría fortalecimiento. Sin ese fuego que hoy te quema, no habría purificación. Por eso, la sabiduría de Santiago nos hace una invitación que parece ir en contra de nuestra lógica humana. Nos pide encontrar un motivo de gozo en las pruebas. No porque el dolor sea bueno en sí mismo, sino porque ese proceso está produciendo en ti algo mucho más valioso que la comodidad. Está produciendo paciencia y un carácter a prueba de todo. Está transformando a una persona frágil en alguien con una mentalidad de acero. Si hoy sientes que estás pasando por uno de esos momentos donde todo parece cuesta arriba, te invito a cambiar la pregunta. Deja de mirar al cielo buscando un ¿por qué a mí? Y empieza a preguntar con humildad, ¿qué quieres enseñarme a través de esto, Señor? Cuando cambias el por qué por el para qué, dejas de ser una víctima del destino para convertirte en un aprendiz de la victoria. Y es precisamente esa madurez mental la que nos permite dar el siguiente paso. Porque una vez que entendemos que el fuego nos fortalece, aprendemos a caminar por la vida con una nueva brújula, una que no se guía por la intensidad de nuestras emociones pasajeras, sino por la firmeza de nuestras decisiones basadas en la fe. Cuando logramos entender que las pruebas son nuestro entrenamiento,
descubrimos que el siguiente gran desafío ocurre en el silencio de nuestras decisiones diarias. Vivimos en un mundo que nos empuja a reaccionar de inmediato, a responder desde el impulso del enojo, desde el vacío de la tristeza o bajo la asfixiante presión de las expectativas ajenas. Sin darnos cuenta, nos hemos vuelto expertos en reaccionar, pero hemos olvidado cómo decidir. Y esa impulsividad es, a menudo, la raíz de nuestros mayores arrepentimientos. Tenemos que ser honestos con nosotros mismos. Las emociones son traicioneras. Son como el clima de una montaña. Pueden ser radiantes y cálidas en la mañana y transformarse en una tormenta gélida por la tarde. Si construyes el rumbo de tu vida sobre lo que sientes en un momento de euforia o de desesperación, estarás navegando sin brújula. La fe, en cambio, te ofrece un suelo firme. Mientras las emociones cambian constantemente, la palabra de Dios permanece inamovible, ofreciéndote la claridad y el propósito que el sentimiento del momento no te puede dar. Caminar por fe significa, en esencia, aprender a poner una pausa entre lo que sientes y lo que haces. Es la capacidad de decir, siento miedo, pero no voy a retroceder, o siento urgencia, pero voy a esperar. Si permites que la prisa o el temor tomen el volante, terminarás en un lugar que nunca quisiste visitar. Una mente fortalecida es aquella que ha aprendido a filtrar cada paso a través de la sabiduría divina, deteniéndose a preguntar, ¿es este el camino correcto o es simplemente el camino más fácil? Elegir el camino correcto suele requerir un coraje que las emociones no pueden sostener. Requiere que mires más allá de lo que tus ojos ven hoy para confiar en lo que Dios ha prometido para mañana. Decidir con fe no es ignorar lo que sientes, es elegir no ser su esclavo. Es elevar tu mirada por encima del ruido emocional para escuchar la voz de la prudencia y la paz. Esta disciplina mental de decidir con sabiduría nos prepara para uno de los ejercicios más difíciles de la fe, la espera. Porque decidir correctamente es solo la mitad del camino. La otra mitad consiste en mantener esa decisión mientras el tiempo pasa y parece que nada sucede. Aprender a confiar en que cada promesa tiene su hora es lo que nos permite desarrollar una paciencia que el mundo no puede comprender. Esta capacidad de decidir con sabiduría nos enfrenta a uno de los mayores desafíos de nuestra naturaleza humana, la espera. Vivimos en la era de lo instantáneo, donde un clic nos da respuestas y la rapidez se confunde con la eficacia. Por eso, cuando nuestras oraciones parecen no tener respuesta o nuestros proyectos se estancan, entramos en pánico. Queremos soluciones inmediatas, pero debemos entender una verdad profunda: Dios no trabaja según nuestro reloj, sino según su propósito. La fe auténtica requiere una paciencia que va más allá de simplemente aguantar el tiempo. Es la confianza radical de que Dios sabe exactamente lo que está haciendo, incluso, y sobre todo, cuando nosotros no entendemos absolutamente nada de lo que ocurre hoy. Es aceptar que su silencio no es ausencia, sino preparación. Piensa por un momento en Abraham. Él recibió una promesa, pero tuvo que ver pasar 25 años antes de que se hiciera realidad. 25 años de dudas, de vejez y de silencio, donde lo único que lo mantuvo en pie fue creer que quien hizo la promesa era fiel para cumplirla. El gran peligro de la espera es la desesperación. Muchos de nosotros, al no ver resultados rápidos, caemos en la tentación de tomar atajos. Tratamos de ayudar a Dios forzando puertas que deberían estar cerradas o tomando decisiones apresuradas que terminan arruinando nuestro propósito. Es lo que le sucedió al rey Saúl, quien por no esperar el tiempo indicado, perdió su reinado. El atajo parece el camino más corto, pero casi siempre te aleja del destino que realmente te pertenece. Tenemos que cambiar nuestra percepción de la espera. Esperar en Dios no significa sentarse de brazos cruzados a que la vida pase frente a nosotros. Al contrario, es una espera activa. Es seguir trabajando, seguir amando y seguir caminando con la certeza de que, aunque tus ojos no vean el movimiento, Dios ya está obrando en lo invisible. Es entender que mientras tú trabajas en tu carácter, Él está trabajando en tu circunstancia. Hay una promesa hermosa para quienes deciden no apresurarse: los que esperan en el Señor tendrán nuevas fuerzas. No es una espera que te agota, es una espera que te renueva. Es la que te permite correr sin cansarte y caminar sin fatigarte, porque tu energía ya no depende de los resultados inmediatos, sino de la fuente inagotable que es Dios. Y es en este silencio de la espera donde descubrimos algo vital para nuestra paz mental. Porque mientras esperamos, dejamos de buscar la aprobación del mundo para encontrar algo mucho más sólido, nuestra verdadera identidad. Al dejar de correr tras las soluciones rápidas, empezamos a caminar con la seguridad de quien sabe quién es y a quién pertenece, liberándonos de la pesada carga de lo que otros piensen de nosotros.
Mientras aprendemos a esperar con paciencia el tiempo perfecto de Dios, nos enfrentamos a otra batalla silenciosa pero agotadora, la necesidad de ser aceptados. Pasamos una parte inmensa de nuestra vida buscando validación en los rostros de los demás, intentando encajar en moldes que no nos pertenecen y recolectando pedazos de aprobación para sentir que valemos algo. Pero esa búsqueda nos vuelve increíblemente vulnerables. Es como construir una casa cuyas paredes dependen del viento que sople ese día. Tenemos que ser valientes y reconocer que, cuando nuestro valor personal depende de lo que otros dicen, nos convertimos en prisioneros. Somos esclavos de los elogios cuando nos elevan y víctimas de las críticas cuando nos hunden. Es una montaña rusa emocional que nunca se detiene. Sin embargo, la fe llega para romper esas cadenas al darnos una identidad que no es negociable ni depende del humor de la gente, la certeza de que eres un hijo de Dios. Cuando logras internalizar quién eres realmente en Él, ocurre algo milagroso. La opinión del mundo empieza a perder su peso. No es que dejes de escuchar a los demás, es que sus palabras ya no tienen el poder de definirte. Mira el ejemplo de Jesús. Él nunca suavizó su mensaje para agradar a las masas, ni permitió que su corazón se alterara cuando fue rechazado por aquellos a quienes vino a salvar. Su seguridad no venía del aplauso del público, sino de la conexión inquebrantable con su Padre. Si intentas vivir para agradar a todo el mundo, terminarás perdiéndote a ti mismo. Es imposible cumplir un propósito grande si estás constantemente ajustando tus velas para que nadie se sienta incómodo con tu brillo. El diseño de tu vida no fue sometido a votación popular, fue trazado por un creador que te conoce desde antes de nacer. Por eso, en medio del ruido de las redes sociales, de las expectativas familiares y de las presiones sociales, la única voz que realmente tiene autoridad para decir quién eres es la de aquel que te dio la vida. Al abrazar esta libertad y dejar de buscar desesperadamente que otros nos aprueben, nuestra mente se aclara. Dejamos de gastar energía en fingir y empezamos a invertirla en lo que realmente importa. Esta nueva seguridad en nuestra identidad es la que nos otorga una valentía diferente, una que no nace de la arrogancia, sino de la paz. Es la fuerza necesaria para enfrentar los desafíos que antes nos hacían temblar, preparándonos para mirar a los ojos a cualquier gigante que intente bloquear nuestro camino. Cuando finalmente dejamos de buscar la aprobación del mundo y nos abrazamos a nuestra verdadera identidad, algo cambia en nuestro interior. Esa seguridad nos otorga una valentía que no conocíamos, una fuerza que no nace de la ausencia de temores, sino de una confianza que lo supera. Porque la fe, en su expresión más pura, es precisamente eso, el valor para dar el paso que el miedo siempre te ha prohibido dar. Es la fuerza que te permite cruzar la línea que antes te parecía infranqueable. Recordemos las palabras que Dios le entregó a Josué en un momento de incertidumbre total: esfuérzate y sé valiente, no temas porque yo estaré contigo. Lo curioso es que Dios no le prometió que el camino sería fácil o que no habría enemigos. Lo que le prometió fue su compañía. Y es que la valentía no es ese estado mágico donde el miedo desaparece por completo. La verdadera valentía es la decisión consciente de seguir avanzando a pesar de que las piernas te tiemblen y el corazón te lata con fuerza. Es elegir confiar más en la promesa que en la amenaza. A menudo cometemos el error de esperar a sentirnos valientes para emprender un proyecto, para tomar una decisión difícil o para cambiar el rumbo de nuestra vida. Pero la valentía no es un sentimiento que llega antes de la acción, es una recompensa que se encuentra durante el movimiento. El miedo no se desvanece mientras estás sentado pensando en él. El miedo se desvanece cuando das el paso de fe. Es en la acción, y no en la reflexión, donde las cadenas del temor se rompen. No esperes a que el panorama esté despejado para moverte. Si confías en que Dios va delante de ti abriendo camino, puedes caminar incluso en la niebla. Al hacerlo, descubrirás algo asombroso que solo se ve cuando estás cerca del desafío. Aquel gigante que desde lejos parecía invencible y que te quitaba el sueño, en realidad no era tan grande como tu mente lo había dibujado. Al acercarte con fe, los obstáculos suelen recuperar su tamaño real frente a la inmensidad de quien te sostiene. Esta capacidad de enfrentar gigantes nos convierte en personas de acción, pero también nos enseña una lección de humildad profunda. Porque en este camino de valentía, es inevitable que a veces tropecemos. Sin embargo, la fe no solo nos da el valor para luchar, sino también la resiliencia más hermosa de todas, la capacidad de levantarnos cuando sentimos que hemos fallado, recordándonos que incluso en nuestras caídas, la historia no ha terminado. Incluso con toda la valentía del mundo y una identidad clara, debemos aceptar una realidad que a veces nos asusta. Somos humanos y, en este camino de fe, es muy probable que tropecemos. La fe es ese impulso interior que te susurra que aún hay camino por recorrer, incluso cuando tus rodillas están raspadas y tu orgullo está herido.
Piensa por un momento en Pedro. Él no solo tropezó, él sintió que se había roto por completo cuando negó a quien más amaba en el momento más crítico. Seguramente, en el silencio de esa noche, Pedro sintió que todo había terminado, que su propósito se había esfumado y que ya no era digno de nada. Pero la historia no terminó en su fallo. La gracia de Dios lo buscó en su punto más bajo, no para reprocharle, sino para restaurarlo y confiarle el liderazgo de algo más grande de lo que jamás imaginó. Esa es la esencia del Dios al que servimos. Es el Dios de las segundas, terceras y milésimas oportunidades. No importa cuántas veces sientas que has fallado, ni qué tan grande creas que ha sido tu error. Si vuelves con un corazón sincero, siempre, absolutamente siempre, habrá un nuevo comienzo esperándote. La fe te libera de la condena de tus equivocaciones y te otorga el derecho de volver a empezar. Por eso, hoy puedes caminar con una libertad que el mundo no comprende. Tu pasado, con todas sus sombras y cicatrices, ya no tiene el poder de definir tu futuro. Cuando pones tu confianza en manos de tu Creador, descubres que tus errores no son muros, sino peldaños. Porque cuando entiendes que tu historia está escrita por alguien que te ama, cada caída se convierte simplemente en el preludio de un levantamiento mucho más glorioso. Si este mensaje tocó tu corazón y sientes que hoy es el día para empezar a fortalecer tu mente desde la fe, no te vayas sin antes suscribirte. Mi misión es acompañarte a construir no solo un negocio o una marca, sino una vida con propósito y una mentalidad a prueba de todo. Déjame un comentario con la frase, mi fe es mi roca, para saber que llegaste hasta aquí y para que juntos declaremos que nada nos va a detener. Comparte este video con alguien que necesite recuperar su paz hoy mismo. Con Dios de tu lado, lo imposible es solo el comienzo. Nos vemos en el próximo video.